Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Muchas gracias a vos, Mauro, por la invitación. Un placer, voy a estar hablando con Tomás Duni. Bueno, acá tengo tu último libro publicado en Argentina, que acaba de salir también en España, que me encantó, la Así que verdad. la Flores que se versión abren de española. noche, ahí tenés la edición española. Me encantó, la verdad, y una editorial que para mí es hermoso lo que publica, ¿no? Como Fiordo. Eh, bueno, es un libro de 4 cuentos largos, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de hablar del libro, quería preguntarte, ¿cómo fueron tus comienzos como lector? Qué pregunta. Déjame remontar. Eh, Mira, yo recuerdo, tengo el recuerdo de que en mi casa no se leía mucho. O bueno, mi mamá leía, no sé, bestsellers o cosas, digamos, de consumo masivo, de alguna manera, pero no era una casa de lectores. Mi papá no era de leer. Y yo por algún motivo me enganché con la lectura de chico. Y lo que sí recuerdo también es que los adultos alrededor mío, también mis abuelos, que tampoco quizás eran lectores, sí veían en la lectura una especie de virtud. Y entonces era algo que me alentaron desde siempre. A mí me gustaba leer y me llevaban a librerías a comprar libros, por ejemplo. Entonces, aunque no estaba en un ambiente muy de lectores, sí fui muy incentivado. Después recuerdo mucho una escena de cuando era chico, de estar leyendo en la cama y la habitación de mi mamá estaba al lado y yo le preguntaba a los gritos qué significaba tal o cual palabra. Y era como estar incorporando como Vocabulario. información de alguna manera, vocabulario. Eh, bueno, nada, tengo como ese recuerdo de leer mucho de chico, también de ver mucha televisión, como de consumir mucha ficción, que eso no me lo alentaban. Bueno, Como también que sos no se siente guionista, estar ¿no? cerca de la tele. Sí. Sí, soy guionista y la verdad es que nada, yo me alimento de la literatura, como del cine, de la televisión, es como Una un poco una mezcla. ensalada. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de ya un poquito más grande o, digamos, qué autor o qué libro puntual te marcó? Uf, un montón. Hay como distintas etapas, ¿no? Me acuerdo mucho un momento, leía mucho de chico, después me pasó cuando empecé la secundaria, los últimos años de primaria, que te obligan a leer, y eso bueno, paradójicamente no, te aleja la lectura de una manera, o rompe quizás el vínculo más de deseo. Y el momento en que retomé la lectura y no paré nunca más fue con Cien años de soledad. Me acuerdo de leerlo a los 15 años y eso fue literalmente como una puerta de entrada a la literatura más adulta, si se quiere. Después me acuerdo que seguido de eso leí casi todo Saramago, que también en aquel momento me gustó mucho. Y después hubo distintos hitos en mi vida como lector, más a los 20 y pocos, no, a los 20 literalmente Rayuela, que también me marcó mucho en su momento. Ya más de grande, una de mis novelas favoritas es Soy Leyenda, por ejemplo, de Richard Oh, muy Matheson, bueno. que incluso quizás por ahí en mi principio como lector, incluso como estudiante de cine, como que uno miraba lo popular con un poco más De de recelo. aprehensión, sí, de recelo, exacto. Y nada, y ahora amo los géneros populares, por suerte una etapa que superé. Me acuerdo de leer eso y incluso Shirley Jackson, que también se la puede leer como, bueno, como terror, pero son como narrativas como súper complejas y súper interesantes. Entonces, por ejemplo, eso, pero también me acuerdo mucho también a los veintipocos, cuando leí una novela que se reeditó en Argentina, que durante mucho tiempo no se consiguió, de Don Livy, hay Cuentos en Nueva York. Ah, muy bueno, Eh, sí, acá lo que sacó me Compañía Naviera. me sorprendió mucho la frescura que tenía, la velocidad, la estructura esta de oraciones cortas. Labora mucho con oraciones muy cortas, muy rápido, incluso oraciones de una palabra. Y ese es un ritmo que al menos en mis primeros textos copié de alguna manera. Así que sí, eso. Tengo como muchos libros, ¿no? que me fueron como Y es marcando muy bueno distintos ese libro que momentos. marcaste. Y es muy buena la edición, ¿no? Porque acá llegó por Compañía Naviera. Sí, sí, lo reeditaron hace poquito. Yo tenía la vieja de Sudamericana, esa colección de tapas tan lindas, tan coloridas. Eh, y después, no sé, el último que te puedo decir, así como hito, que recuerde, seguramente haya otros, pero Klaus y Lucas de Agatha Christoph, que lo leí hace Sí. 3 4 años y viste que hay como un libro quizás por año
que te abre la cabeza. Y bueno, Es nada, uno de eso mis está libros bueno. favoritos, es excelente, Sí, esa trilogía. Bueno, hablando puntualmente ahora de tu libro, bueno, el que tengo acá, lo recomiendo mucho, es excelente. Eh, Quería preguntarte un poquito, bueno, porque vos partís de por ahí historias sencillas y después se va a algo, bueno, nombraste antes Soy Leyenda, ¿no? Y tiene mucho también de futuro, de ciencia ficción. ¿Cómo nacen tus historias? Me imagino que atrás por ahí atrás una imagen disparadora. Por ejemplo, el primer relato, de hecho son relatos largos, el primer relato, Flores que se abren de noche, que es el que le da el título al libro. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo aparece llega esa historia a tu vida, digamos, para inicialmente escribirla? Sí, en general siempre surge inconscientemente en un punto, digamos, la primera imagen es como algo, un instinto que uno, es más que una imagen, es difícil de describir esa sensación desde la que uno arranca a escribir. Es una imagen, pero que tiene como un concepto metido adentro, digamos, no es una idea, ¿no? No es, quiero decir esto, porque cuando Claro, empezás por ese lado, no sale mal. claro. Es más una sensación, una imagen que está como cargada de algo, de una emoción que uno quiere transmitir, y ahí es como en esa imagen tan usada, pero que por algo tan usada del ovillo, ¿no? Como que uno empieza a tirar del hilo y es como que algo se va armando. Eh, Y en este caso en- puntual, ¿no? De estos hermanos, supuestos hermanos, en realidad, de Miguel y Anaí y esta tía diabólica, digamos. ¿Cómo nace la idea, no la idea, la imagen que disparó esta historia, ¿no? y primero tenía la imagen de ella, de Anaí, y en ese caso en particular, cuando laburo en primera persona, además de la imagen, hay algo con la voz. En tercera a veces también, ¿no? Puede haber narradores que tienen como más personalidad incluso en tercera, pero se nota mucho más en primera persona, ¿no? Me surgió la voz y la imagen. De hecho, la primera versión de ese cuento, primero quiso ser una novela, quiso ser un poco más largo, había una segunda parte que después borré. Digo, el cuento está dividido en dos partes, la Sí. segunda parte actual la escribí después, estaba la primera como está ahora, más larga, y hay otra segunda parte, bueno, tuve que reconfigurar. En la primera parte, el padre de ella estaba vivo todavía, cosas que se cuentan como en pequeños flashbacks, en Sí. pequeños comentarios. Hay un principio mucho más largo que después nada, pasa mucho en la última corrección, ¿no? Bueno, tenés la estructura armada, bueno, a ver, esto sobra, digamos, saco esto, se mantiene, listo, lo saco. Si se mantiene es porque está de más. Eh, en ese caso fue la voz muy particular de ella y esa sensación de esa vida agreste, ¿no? Esa cosa medio a la intemperie, como libre y a la vez violenta, digamos, no romantizada. Eh, De hecho, hay situaciones, por ejemplo, y ¿no? Ellos esa están en una belleza isla. de una forma tan desprejuiciada, ¿no? Que no... No, de hecho, esto que decías, que también ellos están viviendo en una isla del Delta, que es Ah, como la última en el fondo. De hecho, hay una situación cuando esperan, ¿no? Los alimentos, digo, espero que me vean, porque si no. ¿Me escuchás? sí, se cortó un momento ahí, pero te Ah, escucho. Sí. no, que te decía que ellos en esa situación están viviendo en una isla en el fondo del Delta, parecería, ¿no? Y es como que, bueno, de hecho, cuando va esta lancha colectiva, la de los que lleva alimentos, Anaí hace como un comentario que si no la ven, bueno, pierden el alimento, ¿no? O lo que están esperando. Exacto, mi idea era que ellos que vivieran como al fondo de todo, como Claro, lejos, o sea, dentro, o sea, están civilizados, digamos, sí. no es que viene la selva, pero, pero lo más, siempre trabajando el verosímil, ¿no? Que no sea un delirio, pero bueno, que tengan a la vez la posibilidad, como una especie de lienzo en blanco donde ellos construyen sus reglas, un mundo en el que ellos pueden fijar las reglas. Y por eso me interesaba esa voz desprejuiciada de ella, que medio se enamora de su primo, que después descubre que es su hermano encima, que quiere matar a esta mujer, digamos, que no hay como una observancia moral sobre estas cosas que le pasan, ella le surge este deseo y bueno, y avanza sobre eso. Y es muy buena esa Y escena, eso ¿no? es algo que estaba en la voz, que lo sentí desde un principio, más allá de las variables, lo que fue pasando. Y es muy Eso fue buena lo que más me la interesaba. escena de cuando ella, bueno, no quiero spoilear, pasa algo con la tía, es muy buena esa escena, muy bien lograda. Quería preguntarte esto que decías, bueno, que o sea, tus relatos, lo de este cuento, por ejemplo, son muy largos, no, y lo habías pensado, por ejemplo, esta historia como una novela en algún momento. eh, ¿Por qué decidiste esto de que sea un libro de 4 cuentos largos?
Digo, yo estoy leyendo mucho de por ahí contemporáneo, y en lo contemporáneo hay algo de escribir novelas cortas, libros muy cortos. Vos acá tranquilamente tendrías cuatro novelas, ¿no? Novels. ¿Por qué decidiste transformarlo en un solo libro? Por lo que te decías, estirarlas me parecía la verdad Claro, una lástima, pues si hay que buscar la mejor versión posible. Me parecía claro. que la mejor versión posible de estas historias eran estas 40, 50 páginas que tiene cada una y llevarlas a 90, 100 para que cada uno pudiera hacer un libro independiente era como estirar algo que claramente iba a resentir la contundencia del relato, la tensión, digamos, el hilo, la lógica que está ahí construida, que yo trato de que sea como lo más concreta y posible, digamos, que la lectura sea fluida, que no haya como grandes saltos, que haya como algo que uno empieza por la primera página y casi un tobogán que te lleva hasta el final. Eso obviamente se iba a resentir si lo estiraba. Y la verdad es que nunca lo consideré seriamente. De hecho, al revés, esta historia empezó como algo que se extendía, Flores que se abren de noche. Pensé que era una novela, después me di cuenta que no, que me interesaba el mundo, pero que no daba para tanto. Y bueno, le fui encontrando para tanto extensión, no pues sea mejor o No, peor, no, ¿no? tal Me cual, parece además que... eso que decís, ¿no? Tampoco estirar por estirar si la historia pide que tenga 40 páginas. Exacto, y el libro, lo que marcó un poco el tono del libro general fue Hombrecito, el último cuento. Ese fue el primero que escribí, que salió así de una. Salió así por varios motivos, por influencia de lecturas, por ejemplo, dos autores que siempre nombro, que escriben este tipo de relatos, esta extensión siempre, son Kelly Link, a quien estoy traduciendo, felizmente me alegra mucho, y Robert Aickman, Kelly Link norteamericana, contemporánea, Aickman inglés ya muerto. Los dos trabajan medio relato extraño, con sus diferencias, ¿no? Aickman escribía en Inglaterra en los 60 y Kelly Link escribe hoy en Estados Unidos, muy diferente. Pero así todo les veo como varias cosas en común. Eh, Influencia de eso y además como una intención bueno, tenía estos cuentos, en mis otros libros son cuentos más extensión más tradicional, al menos rioplatense, Claro. que es ese cuento de entre 5 y 10 páginas, ¿no? También cuento de taller de escritura, ¿no? Por otra parte, Sí, que sí. tienen esa extensión casi por necesidad, no porque es lo que uno lee a sus compañeros en encuentro, etc. Pero que tenían esta estructura muy de cuento que necesariamente por la extensión, estos cuentos terminan como ahí al borde del estallido, de alguna manera. Sí. Como terminan ahí en la inminencia. Y me interesaban estos cuentos tratar de ir un poco más allá de alguna manera de eso, que de hecho es algo que se me arma, justamente si pienso en todo el libro, se arma como el Hombrecito, que tiene esta explosión final que un poco condensa quizás todo el libro. Sí, que arranca un poquito más tranquilo, que en realidad, Esta escena más como más ida que por ahí que lo que en sí, que o es menos el cierre contenida, ¿no? perfecto, ¿no? Pero, que, bueno, Hombrecito es la historia de Catalina que recibe un muñeco que empieza a tomar las indicaciones que ella le da, ¿no? Sí, un ser humano en miniatura en realidad, sí. Exacto, sí, sí. Y Una después, mascota. No sé. o sea, ese texto lo escribiste ya, digamos, todo, digamos, por decir una manera vulgar, digamos, en una sentada, después Sí, no fuiste en una puliendo, sentada, digamos. pero sí. Bueno, sí, y a eso iba antes me fui por las ramas. Ese cuento fue el que me marcó el tono del libro de alguna manera. Dije, bueno, esto me gusta, este formato, necesito... En un principio iban a ser 3 cuentos, después casi son 5, pero uno me quedó que no le terminé de encontrar la vuelta y prefiero seguirlo laburando para más adelante. Y que aparte igual me pareció que con estos 4 se armaba perfecto el mundo, nada, que también un cuento más sobraba, era como seguir queriendo sumar y no hacía falta. Eh, entonces, esto me marcó el tono. A raíz de eso, me ayudó quizás a repensar Flores que se abren de noche y a darle como, a trabajarlo en ese mismo formato. Y después surgieron los otros 2 cuentos, que la paciencia también surgió más inconscientemente, que no sabía bien a dónde iba. No es que lo empecé a trabajar para este libro, sino que también lo estaba trabajando en paralelo y ahí me di cuenta, bueno, estos 3 cuentos ahí arman algo, y después Set ya tuve la idea, fue uno de los pocos cuentos que he escrito así, que tuve la idea, me anoté la estructura en una hojita de papel básicamente, y lo escribí. De hecho, creo que lo empecé, no sé si 2 o 3 veces, porque no o sea, tenía lo que iba a suceder, tenía la estructura, pero no le encontraba el tono. Entonces, a veces pasa que prefiero borrar y empezar de nuevo,
y bueno, ese fue el último que escribí. Bueno, Pero bueno, el libro se armó un poco siguiendo la estructura que marcaba Hombrecito. bueno, en Set uno de los protagonistas es arquitecto y me pareció algo fundamental también para la historia. ¿En qué momento aparece que la profesión, bueno, es un arquitecto al que de repente le aparece un meteorito, ¿no? En el techo de la casa y ahí arranca todo. Pero más allá de todo, también estás contando una situación de pareja, contás otras cosas, más allá está esta extrañeza que aparece, ¿no? En la historia. Es que eso es lo que más me interesa, la relación de... A veces lo pienso como si el aspecto sobrenatural o extraño, todos mis cuentos cuentan, bueno, lo dijiste antes, una situación como de intimidad, digamos. El Hombrecito es quizás el duelo que está muy, muy de fondo, el duelo de esta chica, su relación con su padre, con su mejor amiga, y bueno, y ese momento de traspase entre la pubertad y la adolescencia. En Florescen de Noche, bueno, la relación entre estos dos personajes. Siempre hay algo pequeño, ¿no? Como un núcleo. Y después alrededor le construyo estas situaciones extrañas que por un lado me ayudan a distraer, a distraer como lo importante, entonces que lo importante pase casi desapercibido y entre, digamos, casi por el inconsciente, diría. Casi como un truco de magia, ¿no? Te distraigo con esta mano y con esta otra hago el pase. Eh, a entretener, por un lado, me parece que le suman como una capa, le dan como una dimensión sin quitarle peso, o incluso sumándole, porque eh, disimulando la otra historia, gana en potencia, me parece a mí. Entonces, entreteniéndote por este lado, también ganás como en potencia de sentido por el otro, lo que está como corriendo, lo haces correr más por debajo. Y eso me parece le da una resonancia, le da más resonancia porque es el lector el que tiene que tomarse el trabajo de a ver qué me está contando esta historia. Digamos, la idea es que no esté tan ahí expuesto, que no sea tan obvio. Y algo Me parece que en ese trabajo de lectura te provoca, bueno, y algo que me pareció impresionante es que es verosímil en lo que estás contando. Digo, más allá, ¿no? Porque arranca algo por ahí normal, un tema de vínculos de pareja. Por ahí no es normal la paciencia, ¿no? Porque en la paciencia, esta profe de gimnasia quiere traer a la vida a un hijo muerto en un accidente de tránsito. Bueno, eso no. Pero todo está contado de una manera muy, muy verosímil. ¿Cómo trabajás eso? Porque queda muy. La verdad que es para destacar también, ¿no? bueno, eso es algo a lo que le dedico mucho laburo. Como en un momento descubrí que si uno dice algo como narrador con seguridad, el lector se lo va a creer. El acto de lectura es un acto en que uno se expone, digamos, se abre su credibilidad y está dispuesto. Entonces, si te lo cuenta con solvencia, digamos, con seguridad el narrador, y además construye una historia, digamos, que tenga sentido, ¿no? Que haya una lógica, bueno, etcétera, etcétera, digamos, eso pasa, uno se lo cree. Pero bueno, tiene mucho que ver con la disposición del lector también. Y tiene que ver el verosímil con trabajar también, primero, con ponerse en el punto de vista del narrador o del personaje del protagonista y trabajar bien como la jerarquía de cosas que estás contando. Eh, digamos, realmente me trato de poner en el lugar, bueno, ¿qué pasaría si me levanto a la mañana, tengo que ir a trabajar, pero cayó una lluvia de meteoritos en la ciudad? ¿Qué hago? Claro. Y realmente trato de forzar eso de que sea lo más real posible en un punto. Eh, y a ver, Y es muy bueno esto que decís también para, ¿no? Los que escriben o que los que me quieren quedé. escribir, ¿no? Porque es también ponerse en el lugar del narrador. Es que es eso, es tratar de. También es como un acto de fe, ¿no? Digo, a veces, es tratar de creer que lo que estás contando es realmente jugar a que lo que estás Claro, contando es real. Y creérselo lo más posible y tomárselo lo más en serio posible, aunque sea un delirio. claro. eh, y también pensar eso, cómo atraviesa. Me parece que el mayor impacto, esto es lo que estaba tratando de buscar, que me quedé pensando. El mayor impacto es cómo atraviesa esto, cómo esto impacta cualquier hecho sobrenatural, lo que sea impacta en el protagonista, en la persona a la que o el narrador, la persona a la que estamos siguiendo, los personajes, lo que sea, lo que estamos siguiendo el relato. No importa tanto el hecho, importa cómo eso afecta la vida, Claro, los personajes. cómo eso aparte se funde de alguna manera con la vida
del personaje. Creo que ahí está un poco el secreto, en entrelazar las dos cosas. La verdad que está muy bien logrado. Me gustaría, ¿puede ser que querías un fragmento de alguno de los cuentos? Sí, cómo no. Que el principio de Hombrecito puedo Dale, leer, por dale. ejemplo. Bueno. Catalina sostiene la caja. La había imaginado más pesada. 1 kilo quizás o un poco menos. ¿Cuánto pesa 1 kilo? Hay olor a cumpleaños, la pólvora de las velas, la torta y muchas personas juntas en un ambiente pequeño, cerrado y oscuro. Los olores siempre traen recuerdos y todos los recuerdos últimamente tienen un poco que ver con Rachel. Que lo rompa, canta todos en voz baja, casi un murmullo. Sus tíos, sus primos, la abuela. El papel simula un cielo estrellado. El envoltorio está muy prolijo, los bordes parejos, la cinta disimulada en unos pocos rincones. Catalina se imagina a Leo envolviéndolo con cuidado, tan torpe que es, y le da lástima romperlo. Corre una servilleta sucia y se apoya la caja sobre la mesa. Respira hondo y sonríe. Siente la piel tirante por el maquillaje y se pregunta si se habrá puesto de más. Hace apenas unas semanas empezó a revisar y catalogar las cosas de Rachel. Separó mucha ropa para regalar y se quedó con lo más usado, lo más viejo. Igual todo le queda enorme. Va a tener que esperar 1 año o 2 como mínimo. Pero el maquillaje se pone feo, le dijo Tilly. Hay que usarlo ahora. Leo le pone una mano en el hombro y Catalina sonríe, asiente. Rasca el borde con la uña y despega un extremo de la cinta con suavidad, pero el papel se rompe enseguida. Debajo aparece una superficie de madera terciada, con orificios pequeños. Catalina toma aire. Aunque ya sepa, no deja de estar sorprendida. Todos esperan. Ella suspira y termina de arrancar el envoltorio con un solo movimiento. El ruido del papel rasgando se le hace pestañear. En la tapa de la caja está el logo pintado en negro, la silueta de un hombrecito. Dice uno de sus primos, y codea a su hermano gemelo que enseguida le devuelve el golpe. La tapa encaja en una muesca y se abre deslizándola hacia un lado. Catalina la toca apenas y nota que corre con facilidad. Cierra los ojos, consciente de que todos están ansiosos, de que ella está ansiosa, de que quizás esté exagerando las pausas dramáticas y de que si la miran mucho se van a dar cuenta de que se puso demasiado rímel. Aprieta los párpados, que siente pringosos y pesados, y corre la tapa. Un último suspiro breve y abre los ojos. Enterrado a medias en burbujas de telgopor está su hombrecito, mirando hacia arriba con una sonrisa nerviosa. Catalina, con muchísimo cuidado, lo agarra del torso y lo levanta hasta la altura de sus ojos. Sigue. Muy bueno, muy bueno. El momento que le regalan su hombrecito a Catalina. Es excelente. Estoy hablando con Tomás Dugni de su libro Flores que se abren de noche, publicado por Fiordo. ¿Cómo se dio la posibilidad de publicar con Fiordo? Y yo ya había publicado, el primer libro que publiqué con ellos, El lugar donde mueren los pájaros, que es mi segundo libro de cuentos. Sí, Me habían escrito ellos preguntándome, habían leído el primero, acá el tiempo es otra cosa, que salió por Interzona. persona. Les había interesado el libro, estaban buscando un autor. Ellos tienen un catálogo que más que nada se conforma con traducciones y Sí. autores extranjeros, más que nada anglosajones. Y estaban buscando un autor argentino contemporáneo que supongo que también que no desencajara tanto con ese catálogo, y yo supongo que lo que hago, soy muy lector de literatura en inglés y también traduzco, entonces, bueno, un poco tengo una influencia importante por ese lado. Eh, y bueno, eso, me propusieron publicar algo, yo tenía algunos cuentos, ahí trabajamos juntos El lugar donde mueren los pájaros, que lo trabajamos bastante en conjunto, pues yo ahí tenía varios cuentos que bueno, fuimos viendo cuáles quedaban, cuáles no. Y bueno, Flores que salen de noche, cuando lo terminé, pensé en ellos directamente. Fue un libro que trabajé durante 3 años, que fui corrigiendo. Nada, trabajar durante 3 años un libro significa dejarlo 2, 3 meses reposar, Claro, retomarlo, tomar darlo a distancia. leer, tratar de darlo a leer a 4 o 5 personas y que las 4 o 5 personas te digan cosas distintas y tratar de ver Pasa. qué tomar de cada uno de ellos. Digo, uno lo da a leer para darse como una idea de, bueno, qué le va a pasar o qué va a entender un lector de esto que traté de contar o traté de armar. Bueno, a veces pasa esto, ¿no? A veces coinciden las lecturas y a veces te dicen cosas diferentes, que nada, que es un lío ver a qué le haces caso, pero a la vez es más divertido porque te está hablando, me parece que el texto tiene como, digo, cuantas más lecturas posibles tengas, cuanto más polisémico sea, me parece No, está que es bueno. más Y interesante. tal cual esto que decís, ¿no? Cuanta más gente lo lee, después llegan todas Ah, cosas por, distintas. por supuesto. Bueno, y cuestión que cuando tenía el libro armado, nada, se lo mandé directamente a Fiordo, a ver si les interesaba, y sí, me dijeron que sí. Y bueno, no lo trabajamos tanto porque era un libro ya más cerrado, como decía, El lugar donde mueren los pájaros sí es algo que trabajé más con ellos, un ida y vuelta,
Acá nada, fueron algunas correcciones. Ellos al final ya me conocen y yo al final empiezo a corregir de más. Entonces me dicen, bueno, pará, no, esto está bien, no toques más. Claro. Porque te agarra el vértigo antes de que cuando el libro. Porque uno dice, no, bueno, el libro ya está perfecto. Cuando te dicen, bueno, sale el libro, lees las galeras y de repente que la querés reescribir, ¿viste? Te agarra como esa Claro, claro, decís, bueno, ansiedad tenés que de. poner un punto final, claro, porque si no, no sale más el libro. Claro, bueno, entonces ellos me conocen y dije, bueno, no, hasta acá, basta. Tomás, Cosa que está muy bien. para finalizar, ¿qué proyectos tenés para, bueno, o estás trabajando ahora y para el 2022? Tengo varias cosas, siempre trabajo, bueno, siempre tengo cuentos ahí dando vueltas, algunas cosas para revistas, otras cosas que me van surgiendo. Estoy traduciendo bastante, estoy ahora traduciendo, te decía, Kelly Link para Evaristo. Bueno, nada, tengo otros encargos de traducción para más adelante. Tengo un proyecto de novela que lo tengo más o menos escrito en borrador y ni bien tenga, nada, la semana que viene o la otra me tengo que poner a corregir y a verlo. O sea, la idea, la estructura me tiene muy entusiasmado, muy contento. Cuando me ponga a ver lo que escribí, seguramente ¿Algo vas a cambiar? seguramente me quiera matar y tenga que remarla bastante, pero bueno, es así, digo, siempre está como esta distancia, ¿no? Entre cuando uno imagina lo que quiere hacer o arma la estructura en su cabeza es perfecta, y cuando la bajas al papel, bueno, hay como un montón de imposibilidades físicas y concretas, y cómo cuento esto que decía, bueno, lo cuento así, pero no, cuando lo estás queriendo contar no es tan fácil. No sé si se entendió lo que Sí, acabo de sí, decir. sí, 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 que por ahí en tu Pero cabeza la imaginás distancia algo entre la maravilloso. idea y el proyecto Claro. siempre es bastante grande. Pero bueno, nada, no importa, estoy entusiasmado con eso, pero es un proyecto que, no sé, puedo tener una versión legible de acá a 6 meses o quizás me lleve 2 años, no tengo idea. Pero bueno, no tengo tiempo tampoco, eso está buenísimo, lo laburo a mi ritmo. Nada, y tengo traducciones y algunos proyectos de cine, tengo algunos proyectos en conjunto con César Sodero, Sí, que escritor. también que es director y también tiene un par de libros de cuentos muy buenos. Eh, Eso, tenemos 2 o 3 proyectos juntos que estamos ahí tratando de mover de guiones. En principio para que, al menos 2, en principio para que los dirija él, que es director. Pero bueno, eso, trabajando en esas cosas. Bueno, Bueno, después dando clases, clínicas, esas cosas. Sí. Tomás, muchísimas gracias, fue un placer charlar con vos y bueno, recomiendo tu libro siempre, porque la verdad que, bueno, tus libros en realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauro. Un Gracias a abrazo vos. grande. Chao, Abrazo chao. grande. Cuídate.